Así que vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Esto es en cierta forma la segunda parte de lo que es el conflicto espiritual. El apóstol Pablo aborda ese conflicto espiritual diciendo que el conflicto que hubo entre Isaac, o más bien entre Ismael e Isaac, es el conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Y dice que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido por el espíritu. Y Pablo dice, así también ahora. Y es lo mismo, y ese ahora es los judíos persiguiendo a los creyentes. Pero también así es ahora. La naturaleza de pecado nuestra trata de ahogar, trata de aniquilar a la simiente de Dios, lo que ha nacido de Dios en nosotros. Y es parte del conflicto que todo creyente experimenta. ¿Cuántos están vivos aquí esta noche? Si usted está vivo y ha nacido de nuevo, usted tiene que tener ese conflicto. Hay una lucha de la cual el apóstol Pablo habla. Muy bien, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Leemos esa frase y hacemos una oración. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tu espíritu nos ayude a entender tu palabra, a recibirla, a aplicarla en nuestra vida, a recordarla y a hacerla una realidad en la vida práctica. Señor, nos volvemos a ti en el nombre de Jesús, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu guianza, pidiendo tu manifestación para la gloria tuya y para la bendición de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, encontramos una instrucción bien sencilla, hermanos, aquí en este verso. No hay mayor complicación. Hay una instrucción bien clara que se puede dividir en dos partes. La instrucción es obedecer la guianza del Espíritu Santo y desobedecer los impulsos de la carne. Todo cristiano, es decir, toda persona que ha nacido de nuevo, va a tener en su vida constantemente la guianza del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el Espíritu Santo va a tratar de guiar nuestra vida. Pero también todo cristiano va a experimentar que el viejo hombre, el cual está viciado, acostumbrado al pecado, también va a manifestarse tratando de que su vida se desarrolle en la misma dirección como lo fue antes de venir a Cristo. Entonces Pablo establece una instrucción bien simple. Anden en el Espíritu, dice. Es tan simple escribirla. Sí, anden en el Espíritu, hermanos. ¿Ah? Vivan en el Espíritu. Y andamos en la viva carne, ¿verdad? Porque cuesta en realidad llevarlo a la práctica, porque a veces queremos hacer con nuestra carne lo que no se puede. Y ese es parte del problema. Entonces Pablo está diciendo, sigan la guianza del Espíritu. Acepten la guianza del Espíritu de Dios. Y desobedezcan. Cuando él dice, no satisfagan los deseos de la carne, significa desobedezcan aquellos impulsos, aquellos instintos, aquellas actitudes a las que están acostumbrados. Ya el día domingo aclaré que la carne no es una referencia al cuerpo, porque la carne es la forma espiritual de referirse a la naturaleza caída, porque nuestra carne no es mala ni es buena, en el sentido literal de que ella no puede tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones con nuestra mente, en nuestro espíritu, y guiamos a nuestro cuerpo para hacer las cosas buenas o malas. Podemos ser instrumentos de justicia o instrumentos de iniquidad con nuestro cuerpo. Entonces la carne no es mala ni buena, pero nosotros tenemos que determinar hacia qué rumbo o en qué dirección vamos a orientar nuestra vida. Así que vemos que esa es una instrucción bien sencilla, pequeñita, pero difícil de llevar a la práctica, porque eso demanda conciencia, cada día procurando oír la guianza del Espíritu Santo y cada día ignorando los impulsos de la carne. Y como a veces tenemos problemas para descubrir o determinar qué es lo que le pertenece a la carne, el apóstol Pablo más adelante hace una gran lista de las obras de la carne. Porque no estamos hablando acerca de descansar, no estamos hablando acerca de comer,
No estamos hablando de aquellas cosas que son normales o naturales cuando se realizan dentro de los límites adecuados. Ni siquiera la sexualidad entra dentro de la carnalidad, porque en la sexualidad hay espiritualidad, pues Dios la diseñó. Cuando está dentro del orden de Dios, cuando está dentro de los márgenes que Dios ha establecido. Entonces, no podemos generalizar y hablar de la carne, como por ejemplo, eso en la carne, piensa, ahí está comiendo otra vez. No, si es necesario comer, ¿verdad? Ahora, si ya cae en la gula y quiere seguir, ahí sí ya cayó en la carne. Pero el problema es que la línea es tan delgada, ¿verdad? Para poder definir que ya no estamos pasando de lo que es lo natural a lo que es ya una vida desordenada. Entonces vemos que en la práctica esto es un tanto difícil, pero la clave sería procurar oír la voz de Dios, procurar recibir los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser guiados. Eso significaría andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne significa negarnos a todos los impulsos, de los cuales ya el apóstol Pablo hace una lista, y vamos hacia esto más adelantito. Verso siguiente, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el, entiéndase, deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. O sea que hay dos deseos. Todo cristiano nacido de nuevo experimenta dos inclinaciones. Todo cristiano verdadero experimenta la realidad de que quiere ser más santo. Bueno, todo cristiano verdadero experimenta ese deseo. En su corazón quiere ser más como el Señor. Ya no quiere ser lo que Él es. Quiere parecerse al Señor. Quiere caminar en libertad, en autoridad. Pero también quiere disfrutar el mundo. Aunque no digan amén. Quiere disfrutar el mundo. Entonces Pablo dice en Gálatas 17, es que hay dos deseos. El deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí. Mire el conflicto. Vamos a suponer, venga hermano Oscar, párese aquí. Venga hermano Paz. Venga hermano Paz, por favor. Imagínese que es como que uno esté en medio y cada uno esté jalando, como que hermano Paz me quiera jalar para allá, hermano Oscar me quiera jalar para allá, y yo estoy en medio. Y el deseo de la carne me quiere llevar en un rumbo. Agárrame el codo, man. Agárrame el codo, man. Y llévenme para allá y usted llévenme para allá. Entonces dice el apóstol, llévenme para allá y usted llévenme para allá. A ver quién gana. Llévenme pues, pero llévenme, alguien que me lleve pues. Entonces Pablo está diciendo que el deseo de la carne se opone, es contrario. Siéntese, hermano, gracias. Entonces el apóstol Pablo está tocando este punto de lo que es el conflicto del creyente. El problema es que muchos no quieren enfrentar esa realidad. Y entonces nos hacemos al lado de la carne, nos quedamos ahí, viviendo un estilo de vida acomodado, cuando es posible vivir otro estilo de vida. Cuando es posible desarrollar otro estilo de vida. Ahora, quiero desglosar un poquito este detalle. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga esto. O sea que es un asunto de tres, pues. La carne y sus deseos, el espíritu y sus deseos, y usted que tiene que decidir. ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿La carne o el espíritu? Apaguemos esto, hijo. Entonces vemos ahí que es un conflicto de tres elementos. Porque cuando usted lee esa frase, para que no hagáis lo que quisierais, usted está en medio. Y la carne y el espíritu luchan entre sí, tratando de dominarlo a usted. La carne le va a poner ciertos deseos, el espíritu le va a poner sus deseos y usted está en medio. Y al final usted tiene que tomar la decisión. Es una decisión como la que tomó Abraham, echarle esclava y a su hijo. Y a Abraham le costó tomar esa decisión porque era su hijo. A nosotros también nos cuesta tomar esa decisión de deshacernos de un estilo de vida, de deshacernos de hábitos, de deshacernos de costumbres, pero es una decisión que tiene que ser tomada. Ahora vamos a entender que el deseo de la carne son las inclinaciones pecaminosas de nuestro espíritu viciado. La inclinación a mentir, la inclinación a robar, a hacer trampa, la inclinación a cometer injusticias, a maldecir, a soltar la ira.
Todas esas vienen a ser las inclinaciones pecaminosas que están en nuestro espíritu. Porque hermano, yo creo que he tratado de enfocar en algún par de ocasiones que qué bueno fuera realmente que cuando uno le entrega su vida a Cristo, le lavaran el cerebro. Y uno ya no se acordara de lo que hizo, del pecado, ya no se sintiera inclinado a las cosas que disfrutó en el mundo y que uno tuviera una mente limpia. ¿No cree usted que sería una bendición tener un cerebro lavado? En ese sentido, ¿verdad? Porque se ocupa en el sentido de que ya quedó en blanco y lo engañaron. No, en el sentido positivo. Pero esa no es la realidad. Dios nos perdona, pero nosotros sabemos de dónde venimos. Dios nos adopta como sus hijos, pero nosotros sabemos que nuestra vida era un relajo. Amén. Y como que Dios lo permite para que estemos conscientes de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero no solamente Dios permite que recordemos, sino que nuestra naturaleza de pecado, el viejo hombre, todavía está ahí y nosotros tenemos que hacerlo morir como un acto de fe. Es otro principio que hay que entender. Mire, si el domingo no entendió que el asunto de echar a la esclava es una decisión, renunciar a seguir manteniendo, atendiendo y reteniendo la naturaleza de pecado. Lo mismo es con la muerte. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que tenemos que considerarnos muertos. O sea, usted no está muerto, pero tiene que hacerse el muerto. Amén. Y mientras usted actúa como muerto por la fe, usted está haciendo morir el pecado en su vida. Entonces Dios deja este proceso para que todo creyente participe activamente en la transformación de vida, obedeciendo la palabra. Porque cuando usted obedece la palabra, usted hace morir las pasiones. Si dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros, y usted deja de mentir, usted está obedeciendo la palabra, está caminando en fe y está matando al viejo hombre. Pero si usted continúa mintiendo, haciendo trampa, mire hermano, le vendo en 20 esto, viera que $1 le estoy ganando, y mentira, lo consiguió en 8, le está ganando 2 el condenado. ¿Para qué mentir? ¿Por qué no le dice, vale 20 pesos? A usted no le importa en cuánto yo lo compré, se lo vendo en 20 pesos. Pero no, la mentira, el querer actuar con una piedad, con una falsedad, son parte de las obras de la carne. Y eso va a ser algo que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo vamos a experimentar, sobre todo porque el enemigo viene para alimentar los deseos de nuestra carne. Y el mundo provee muchas cosas que dan satisfacción para nuestros ojos. Y existe la vanagloria de la vida. Y existe el interés por la fama y la posición. Y todo eso es agradable para nuestra mente vana cuando no ha sido completamente renovada. Entonces vamos a entender que el deseo de la carne son las inclinaciones pecaminosas de nuestro espíritu viejo, de nuestro espíritu que estaba viciado. Ahora, el deseo del espíritu es la inclinación a la justicia, a la santidad y a la verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo va a querer atraernos a que seamos más santos. Por eso le dije hace un momento, todo verdadero creyente tiene un deseo por ser más santo. Pero al mismo tiempo tiene un deseo por disfrutar el mundo. Y es normal que se experimente esa realidad. El apóstol Pablo toca ese tema. Y siendo él un apóstol, él explica que es un gran conflicto en el cual él en muchos casos hace lo que no quiere hacer. Por otro lado, la Escritura establece esta verdad. Dice que Dios a todos sujetó en desobediencia para tener de todos misericordia. Si no somos desobedientes en una área, somos desobedientes en otra. Y Santiago dice que el que viola la ley en un punto, ya violó la ley. Entonces al final, todos somos pecadores. Lo único que unos duramos más tiempo pecando y otros cometimos pecados más graves que otros. Pero al final, todos somos pecadores. Es como en la cárcel. Mire, en la cárcel hay gente porque se robó un celular. Pero también hay gente porque se robó, defraudó por 100,000 o 500,000. ¿Y cuál es la diferencia entre un celular y 500,000? Bueno, 499,950 pesos nada más. Esa es la pequeña diferencia. Pero los dos están en la cárcel. Y se dan casos, yo conocí casos así, donde la gente que estaba en situaciones de robo por cosas así, hurto,
Estaban todavía sin que hubieran averiguado cómo era el caso y ahí guardados por meses sin que le dieran seguimiento a su caso y ya la pena estaría hasta pagada ya. Pero como es una persona que ha violado la ley, ha caído bajo el sistema judicial, que no es nada perfecto, ¿verdad?, en la tierra. Pero es una forma de ejemplificar de una manera similar. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos nosotros experimentamos este conflicto. Entonces, todo creyente tiene que saber esto. Esta es una realidad. Es como que le va a dar hambre mañana. ¿O cuántos creen que no le va a dar hambre mañana? Ahora es cierto que de vez en cuando usted puede no comer. Trabaja tanto que se le olvida el almuerzo. Está tan preocupado y tan ocupado que no desayuna. Pero eso no significa que no va a volver a comer. Va a volver a comer. Le va a volver a dar hambre. Entonces lo mismo sucede en el plano espiritual. Vamos a tener hambre de pecar. Y es cierto que vamos a resistir, vamos a vencer, pero nos va a volver a dar ganas de pecar. Y no me digan tanto amén, por favor, que no necesitan convencerme. Pero también el Espíritu va a tratar de atraerlo para que usted cambie su vida, para que usted renuncie, para que usted sea justo, camine en la verdad, para que usted sea más como Cristo. Y va a andar cantando como Daniel Calvetti, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y usted va a vivir deseando ser diferente, porque llega un punto donde uno se harta de cómo vive y uno quiere una vida diferente. Llega un punto donde uno se harta del mundo y de lo que el mundo da o del ambiente del mundo. Por ejemplo, no sé cuántas veces usted se ha sentido, pero hostigado, fastidiado de la música que a la fuerza tiene que estar oyendo. Y ahí está oyendo usted el mismo disco, ya sea que trabaje en el mercado, en un taller, en una oficina, lo que sea, y lo obligan a oír una música tan mundana que usted quisiera quebrar ese radio. Usted quisiera estartalar ese chunche. Usted se siente mal, se siente oprimido. Entonces, todos los días de nuestra vida vamos a experimentar la realidad de que habrán inclinaciones pecaminosas y habrán inclinaciones hacia la santidad, hacia la justicia y la verdad. Y eso es lo que el apóstol llama en Gálatas 5:17, el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Ahora, poniendo énfasis en lo que le mencionaba y trataba de ejemplificar, poniéndome al centro del hermano Oscar y del hermano Paz, esa frase, para que no hagáis lo que quisierais. La carne nos lleva hacia el mundo. El espíritu nos lleva hacia Dios. Pero quien tiene que decidir soy yo. Pero los dos deseos se oponen, son contrarios. Ahora, depende a quién yo me someta lo que yo voy a hacer. Porque el apóstol Pablo dice que aquel a quien obedecemos se convierte en Señor. Y nosotros nos convertimos en esclavos de aquello a quien obedecemos. Entonces, si yo obedezco continuamente a los impulsos de la carne, al final voy a ser un esclavo del pecado. Pero si yo me someto a la palabra, obedezco a la palabra, me someto a la guianza del Espíritu, voy a vivir como un siervo de Dios. Entonces, esa es la determinación o la meta. Vivir como servidores de Dios. Y hermanos, eso es algo consciente. Esa es su decisión en esta vida. No viva únicamente como un miembro más de la iglesia, viva como un miembro del cuerpo de Cristo que está siendo transformado. ¿Cómo? Por la obediencia a la palabra, siguiendo la guianza del Espíritu. Porque mire, Dios nos dice en la palabra lo que tenemos que hacer. Y por su Espíritu, Él nos recuerda lo que tenemos que hacer. Pero por su Espíritu, Él nos da el poder para hacerlo. Entonces al final es Dios en nosotros. Qué bueno que no es con nuestro esfuerzo. Aprendimos ya hace un par de domingos, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y eso tiene que ver con nuestra transformación, tiene que ver con los milagros, tiene que ver con el desarrollo de vida, tiene que ver con todo. Dios ha determinado intervenir. Pero nosotros estamos en el medio. Entonces esa frase una vez más, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, usted tiene una decisión. En sus manos está la voluntad. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Agradar a Dios o agradarse a sí mismo? Deleitarse en el placer temporal del pecado, ocupando lo que sucedió con Moisés, que dice la Escritura que él prefirió ser maltratado con sus hermanos que disfrutar del deleite temporal del pecado. Él tomó una decisión y podría servirnos como un ejemplo para hablar de esto.
Moisés tenía a Egipto disponible para él. Moisés tenía lo que era la gloria de Egipto, las riquezas de Egipto, la comodidad de Egipto, la fama de Egipto. Todo estaba disponible para Moisés. Pero en su corazón él sabía a qué pueblo él pertenecía. En su corazón había un dolor, un sentimiento por la esclavitud de sus hermanos. Y él toma una decisión. Renuncia al placer temporal porque sabe que su pueblo está en sufrimiento ahora, pero hay algo mucho más grande. Y es igual para nosotros aquí y ahora, hermano. Hay algo mucho más grande que podemos recibir de Dios. Y en esta vida todavía podemos recibir 100 veces más lo que dejemos por causa de Él. Es lo que la palabra dice. Entonces, cuando vuelvo a esa frase en la que quería hacer énfasis, para que no hagáis lo que quisiere. ¿Quién? Su alma. Usted. Porque al final es como que uno se encuentra en medio de dos voluntades espirituales. Es como aquel canto, no sé si muchos lo habrán oído, de un puertorriqueño que se llamaba Gabriel, creo yo. Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va muy bien, dice, el otro está muy mal. Entonces habla acerca de cómo uno quiere llevarlo hacia el pecado, la bebida, el sexo, el desenfreno, pero el otro quiere llevarlo a la consagración, la dedicación a Dios, el temor a Dios. Y es como el conflicto que le mencioné el domingo de Rebeca, me parece, la esposa de Isaac, cuando Jacob y Esaú están en su vientre. Dos seres, dos pueblos, solo que ahora es nuestra realidad en nuestra naturaleza. Los deseos de la carne batallando con los deseos del espíritu y usted en medio. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted tiene la naturaleza divina. Usted ha sido hecho participante de la naturaleza divina. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Eso significa nacer de nuevo. Tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos la simiente de Dios en nosotros. Pero todavía tenemos nuestra propia naturaleza vieja. Todavía tenemos el viejo hombre viciado. Y aunque somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, mire, es su tarea hacer morir al viejo hombre. Y este es nuestro problema. Pueden pasar años y ese viejo hombre no está, pero ni por cerca de morirse. Sigue bien vivo. Y es un problema generalizado. Seguimos todavía como Jacob. Mire cuánto tuvo que tratar Dios con Jacob, de tramposo que era, ¿no? Bueno, aún con José, el orgullo de José, ¿verdad? Porque era el escogido, el que interpretaba los sueños. Dios tuvo que dejarlo un tiempo más en la cárcel. Aún con David, Dios tuvo que tratar con David. Y Dios de igual manera va a tratar con nosotros porque Él quiere ayudarnos a que matemos al viejo hombre en nosotros. Le dije el domingo, ese conflicto se repite simbólicamente a través de muchos personajes. Ahora, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros haga morir el viejo hombre. No se trata, hermanos, de aprender a cantar, no se trata de aprender versos de la Biblia, no se trata de permanecer en la iglesia atendiendo frecuentemente y con fidelidad, no se trata únicamente de nuestras oraciones y nuestro dinero metido en el reino, se trata de transformación de vida. Se trata de transformación, pero es necesario trabajar en eso. O sea, conscientemente, quiero cambiar. Quiero ser una mejor persona, ocupando palabras un poco más entendibles, ¿verdad? Que queremos ser personas de bien, buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos. Pues hay que cambiar lo que haya que cambiar. Porque hay un montón de áreas que dejamos en nuestra vida y ahí se van pasando, Pero necesitamos ser transformados. Entonces uno se encuentra en medio de dos voluntades espirituales. La inclinación hacia el pecado y la inclinación hacia la santidad. Pero usted está en medio y sepa que la decisión le corresponde a usted. Es su decisión hacerlo. Es su decisión dar pasos o acciones de cambio. Respaldemos esto con lo que escribió el apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Romanos en el capítulo 7. Busque el verso 22 y 23. El apóstol Pablo ocupa bastante espacio en la palabra, hermanos, para poder enseñar sobre este conflicto. Lo cual nos prueba, número uno, que es un tema importante de la palabra de Dios. Y número dos, que Dios quiere mostrarnos que es posible tener victoria en esta área. Amén.
Es importante. Porque yo creo, hermanos, de que si nosotros cambiamos, déjeme decirle esto antes de que leamos la palabra, yo creo que si nosotros cambiamos, donde nosotros estemos, el ambiente también va a cambiar. ¿Me oyó? Si como iglesia, si como individuos, si como cristianos cambiamos, porque ¿cuántos creen que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, hermanos. Ahora, si nosotros cambiamos, yo creo que ese cambio tiene que afectar el ambiente donde estamos. Y esto es lo que me hace a mí detenerme en esto, porque yo sé que no hay un mayor nivel de influencia en mi vida comparado con lo que la palabra de Dios establece que sería posible hacer. Es decir, uno puede transmitir paz. Amén. Uno puede ser un canal de bendición. Amén. Uno puede ser una persona que afecte a otros con su presencia, con sus palabras, con sus actitudes, positivamente, pero también negativamente. ¿Alguna vez usted ha entrado a una casa donde se han estado peleando? Y decían, ya aquello así, como que el cuchillo se ha quedado como en Matrix, así detenido. Y la cacerola en el aire. Y las palabras y los rayos X así, toda la cosa. Se siente el ambiente. Ahora, ¿ha llegado usted a una casa donde todo está tranquilo? Una paz. ¿Sabe que ese asunto es un asunto espiritual y es la forma en que Dios quiere que nos movamos? Jesús dijo que en cualquier casa que entraran, dijeran paz. Y si allí habían hijos de paz, la iban a recibir. Pero si no habían hijos de paz, se les iba a devolver a ellos. Eso es espiritual, hermano. Si usted lleva paz con usted y usted llega a una casa y en esa casa hay paz, esa casa va a estar afectada en el ambiente por la conducta de las personas y por su presencia. Pero si usted llega y usted lleva paz a un lugar de contienda, usted se va a ir de ahí con su misma paz. Pero si usted es el que lleva la contienda, ya llevó el infierno a ese lugar. Por eso es que en algunas casas cuando llegue el papá todo se destartala, ¿verdad? Ahí viene el viejo, vos apaguen la tele, va todo quieto ahí, calladito. El miedo al hombre, ahí viene el ogro, ¿verdad? Como que ahí viene el lobo. Pero no hablemos mal de los esposos esta noche. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mire esto. Pablo quiere hacer una diferencia entre el hombre interior, el que ha nacido de nuevo, el ser espiritual, que tiene la simiente de Dios. Dice, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, y los miembros pertenecen al hombre exterior, que se rebela contra la ley de mi mente. Y la mente tiene que ver con el hombre interior, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y los miembros son del hombre exterior. Entonces Pablo está haciendo un juego de palabras entre lo que quiere hacer con su cuerpo y lo que él quiere hacer en su mente. Y él dice que hay una ley que gobierna sus miembros, y a eso se le llama la ley del pecado, porque estábamos vendidos al pecado, acostumbrados al pecado. Mire, ¿a quién le enseñaron a mentir? A usted le dijeron, mira, para mentir uno tiene que buscar las opciones. ¿No, verdad? ¿Verdad que uno aprende solito? ¿A alguien le enseñaron a robar? Ya le he preguntado eso yo aquí, y yo sé que fuimos buenos para robar. Yo le conté que le robé todos los dimes a mi abuelita, pensando que los iba a ocupar como pesetillas, y así los ocupé. Y le abrí un cofrecito. ¿De quién me enseñó? Nadie. Yo me rebusqué cómo abrirle la gaveta. Y después, ¿y quién me ha sacado mis moneditas de a 10, las que ocupamos ahora, de 10 centavos? Ella tenía una bolsada, y yo me la gasté como de a peseta, porque hacían las monedas de 25 antes, ¿verdad? A mí no me dijeron, mira, para abrir una chapa se hace así. ¿Cuántos han abierto un carro? No me conteste. ¿A cuántos les enseñaron a abrir carro? ¿Cuántos sacaron las cosas que habían dentro de los carros? Tantas cosas malas, hermano, pero mi punto nada más es este. No fue necesario que nos enseñaran. Aprendimos a través de la observación. Aprendimos a través de la práctica. Un día yo estaba bolseando. ¿Cuántos bolsearon a su mamá o a su papá? No me conteste, yo sé que da vergüenza. Así se llamaba antes, ¿verdad? Gavetear o bolsear.
Cuando había negocio se llamaba gavetear. Significaba abrir la gaveta y agarrar todo cuanto pudiera mientras el papá o la mamá no se diera cuenta. Y bolsear significaba ir al delantar o, en mi caso, al bolsón, al pantalón de mi papá. Mi papá tenía una costumbre, no sé por qué. Siempre andaba la bolsa llena de monedas, pero que cuando él caminaba sonaba. Así. Bueno, él tenía un juego con nosotros, de repente sacaba todo. Al que me adivine cuánto hay aquí se lo voy a dar. Y eso era seguido. De ofrecernos que si adivinábamos cuánto dinero había, era del que adivinara o del que anduviera más cerca. Pues un día que se me ocurre a mí, hermano, que mientras él estaba dormido y el pantalón estaba colgadito así en la orilla de la cama, llegar agachadito y meter la manita. Y como yo estaba pequeño y los pantalones de antes ocupaban bolsas bien grandes, que llegaban hasta la rodilla, ¿verdad? Me queda trabado hasta el codo y yo queriendo sacarle y comienzo a hacer sonar las monedas, ¿verdad? Y que se despierta el ogro de mi papá, ¿verdad? ¡Ah! Como que era el gigante Jack, el de los frijolitos mágicos, ¿verdad? Cuando despertó al gigante. Y que me agarra la mano y ¿qué está haciendo, jodido? Me dijo. ¿Qué cree usted que le iba a decir? Que estaba vaciando ahí, que estaba barriendo bajo la cama. Me agarró. Pero a mí nadie me dijo, anda a robarle a tu papá, llega despacito, llega... Nadie. Yo quisiera que usted contara sus anécdotas también. Ahora, en fin, el punto es, el hombre interior, el espíritu del hombre que ha sido cambiado por la simiente divina, tiene un anhelo por la santidad, por la justicia y por la verdad. Y esto se manifiesta en nuestra mente. En nuestra mente nosotros llegamos a tomar esa conciencia. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más agradable. Quiero hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Llega una convicción a nuestra mente. Pero por el otro lado, vivimos continuamente siendo inclinados hacia el pecado. Porque como el apóstol Pablo dice, yo veo que hay una ley en mis miembros. ¿Cuántos han experimentado esa ley, hermanos? Una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente. Y esa ley lo lleva cautivo a la ley del pecado. Y entonces sucede que se ejecutan acciones pecaminosas como la mentira, porque se cae en la esclavitud. Porque la naturaleza que está siendo atendida o en la que nos estamos deteniendo está más fortalecida y domina a la otra. Y entonces Pablo dice, yo veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo en mi mente no quiero hacer lo malo, pero en mi cuerpo, en mi naturaleza de pecado, hay una inclinación como por naturaleza viciada, por costumbre, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es como que ocupáramos el ejemplo de las reacciones. No sé si alguna vez a usted lo han examinado los doctores y le han dado con el martillito aquí en la rodilla, ¡pum!, para ver los reflejos, ¡pum!, y usted les decide. Aunque algunos le dan la patada, ¿verdad? Pero da, ¡pum!, hice una reaccioncita, ¡pum! Entonces como que es un reflejo. Y nosotros estamos acostumbrados a que viene la tentación y el reflejo es pecar. Viene la tentación y el reflejo es pecar. Como que fuera algo automático, como que ya estuviéramos programados. Le hacen una mala mirada, ¿qué hace usted? ¿Una buena mirada? Ay, Dios le bendiga, mi amor. No, ¿verdad? ¿Qué onda, pues? ¿Y qué le pasa, pues? ¿Y qué, pues? A la salida le espero, ¿eh? Una reacción. Le hablan a usted feo o golpeado, le reclaman, ¿qué hace usted? ¿Contesta suave? ¿Usted se acuerda de que la blanda respuesta apaga la ira y entonces usted responde suavecito? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar. Pero el cambio es algo consciente, es una decisión diaria y de muchas veces en el día. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo está hablando de que hay una cautividad hacia el pecado. Entonces tenemos que comprender algo. Es una decisión, como la decisión que tomó Abraham. Regresémonos a Gálatas capítulo 5, verso 19, donde el apóstol sigue hablando de la vida por el Espíritu y haciendo la diferencia en cuanto a la carne para poder dejar claro. Aunque parezca innecesario, en algunas iglesias se predica que la carne, que el cuerpo es malo, que esta carne es mala, que hay que sacrificarla. Incluso por eso surge la idea religiosa de algunas congregaciones que cuando andan en ayuno dice que andan en sacrificio,
porque andan sacrificando la carne. No, la idea del sacrificio en realidad es mal enfocada, porque el ayuno debería ser un tiempo de alimentar al hombre espiritual y olvidarse del hombre natural. Pero no es un enfoque así de sacrificar la carne, hay que mortificarla. De ahí surgió en la Edad Media aquella idea de que los que querían ser santos tenían que practicar lo que se llama el ascetismo. El ascetismo. Irse a una montaña, si es posible a una cueva, vivir lejos de la ciudad, de las comodidades, sin energía, sin alimento y sufrir ahí. Como que si el morir o el maltratar nuestro cuerpo nos va a hacer más santos. Y de ahí surgió la idea de que en algunos monasterios era normal que algunos monjes se golpearan, se autoflagelaran, porque hubo un tiempo donde se pensó que la carne, nuestro cuerpo, era mala. Y entonces se pensaba que si se sacrificaba la carne, se iba a ser más santo. Pero usted se puede dejar todo golpeado y no va a ser más santo. Usted se puede maltratar su cuerpo y no va a ser más santo. Porque lo que hay que hacer morir es la naturaleza de pecado. No nuestra carne, no nuestro cuerpo. Ahora, entonces Pablo aborda el tema de una manera bien clara para dejar ante los Gálatas la idea completa de a qué se refiere él con la carne. Y entonces en el verso 19 él escribió: y manifiestas, o sea, claras, obvias, son las obras de la carne. Entre ellas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tal parece que el apóstol Pablo hace aquí, aunque no perfectamente, una división. Yo quise clasificarla y me encontré con un poco de dificultad. Pero encontramos aquí una división de lo que podríamos llamar pecados sexuales. Las obras de la carne. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y jalé de más abajo orgías, que se encuentra en el verso 20. Pecados sexuales, obras de la carne. Pero luego en el verso 20 él toca otro tópico, otra dirección: idolatría, hechicerías, herejías. Y estos los llamé pecados espirituales. Son pecados no en la carne, no sexuales, sino son pecados de tipo espiritual. La idolatría es un pecado espiritual. La hechicería también. Las herejías, ir en contra de la palabra y proclamar enseñanzas contrarias a los principios divinos, son pecados espirituales. Pero luego dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones. Y yo jalé de más abajo los siguientes dos que están en el verso 21, envidias y homicidios, y los llamé pecados sociales porque son pecados que se cometen contra otras personas. O sea, son pecados que se cometen en medio de la sociedad. Unos son sexuales, otros son espirituales, otros son contra los demás. Entonces yo los llamé pecados sociales. Luego en el verso 21 se aborda de nuevo el asunto de las envidias, que ya lo tenía en la parte de arriba como los pecados cometidos contra otras personas. Y entra también el homicidio como un pecado en contra de la sociedad o de las personas. Y luego borracheras. Y eso lo puse como pecados morales. En realidad el apóstol Pablo no está haciendo aquí una lista completa de pecados. De hecho, en la Biblia no hay una sola lista completa de pecados. Por ejemplo, aquí es curioso, usted no encuentra robar. Entonces alguien podría decir: entonces robar no es obra de la carne. Claro que sí, pero no está en la lista. No está. Tampoco están los afeminados ahí, pero sigue siendo una obra de la carne, porque él lo encierra de esta manera. Después de mencionar las borracheras y terminar con las orgías, para no hacer más grande la lista, dice: y cosas semejantes a estas. Entonces Pablo ahí encierra todo y dice: estas son las obras carnales, estas son las obras pecaminosas. No estamos hablando acerca de las cosas naturales del cuerpo, como la sexualidad dentro del matrimonio, como el comer, como el descansar, como el disfrutar de la vida, como el comprar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellas prácticas o acciones que van en contra de Dios, en contra de las personas o en contra de mí mismo. Y por eso aunque en la Biblia no se encuentra
no fumar es un pecado contra su cuerpo. ¿Por qué? Porque está destruyendo su cuerpo. Simple. Fíjese que en los Estados Unidos hay congregaciones bautistas donde fuman. Así con libertad, así que no es pecado, dicen fumar. No es un pecado social, no es un pecado espiritual, no es un pecado sexual, pero es un pecado contra su cuerpo. Al igual que otros hábitos. Por ejemplo, sería pecado apostar. Y andar haciendo esos juegos de andar chiviando. Ya no se ocupa esa palabra, ¿verdad? Ni aquí sabemos qué son esas cosas, ¿verdad? Porque ahora tenemos casinos. Antes yo me acuerdo allá en los tiempos, ¿verdad?, de conciliación, que donde yo me crié, lo que hacían los hombres el fin de semana era que hay un hueso de la res, yo no sé si es de la rodilla de la res, y lo limaban, lo cortaban y se llamaba la taba, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la taba? 1, 2, 3. ¿Cuántos son de mi generación? Y de más antigua. Entonces, se jugaba la taba. Y el tal bendito hueso solo tenía 2 caras. Y o caía carne o caía hueso, me parece, ¿verdad? Así era la cosa, ¿verdad? Y había que tirarla. Y así, simple. En el tiro o caía y ganaba, como que fuera cara y corona, o caía al otro lado y perdía. Y ahí pasaban los hombres apostando. Había muchas formas de divertirse antes, ¿verdad? Ahora el asunto es, no está nada de eso en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿será que es un pecado andar apostando? Mire, hermano, ¿y será pecado jugar lotería? Porque algunos hermanos me han sacado por error ahí. Es que le voy a dar mi teléfono y se le salta el billetito ahí. Hermano, ¿qué pasó? No, sí, como no está escrito en la Biblia que es pecado ese. Cuando salió el lotín, ¿verdad? No, es que este no es lotería, hermano, este es otra cosa, decían. Pero dejemos esas cosas y a los hermanos en sus cosas. Enfoquémonos y terminemos. El apóstol Pablo, entonces, para dejar claro de qué él está hablando, menciona que son actitudes que van en contra de la santidad, en contra de la justicia, en contra de la verdad, que van en contra de los principios morales de Dios, que dañan el cuerpo o que dañan a otras personas, y encierra ahí las obras de la carne, no haciendo una lista completa, sino diciendo, y cosas semejantes a esta. Entonces podríamos hacer un resumen y decir que las obras de la carne son aquellas acciones que violan los principios de Dios y van en contra de Dios, son aquellas acciones que causan un daño a los demás, o son aquellas cosas que causan un daño a nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, el apóstol menciona que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces hay pecados que se cometen contra uno mismo, hay pecados que se cometen contra las personas y pecados que se cometen contra Dios. Y esto está encerrado y se le llama las obras de la carne. Verso 22, para dejar claro qué es lo que él está hablando. Él hace una lista. ¿Y quiénes se pueden el fruto del Espíritu? De memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No. Nos saltamos uno, ¿verdad? Nos saltamos. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, hermano, esa templanza. Cada una de estas cosas demanda realmente un dominio propio, un control de sí mismo, que en realidad, volviendo a la aplicación práctica, gloria a Dios, es posible por su Espíritu y no con su esfuerzo. Mire, usted no puede ser manso, pero Dios sí puede hacer que usted sea manso. Amén. Es por su Espíritu, porque vea cómo comienza la revelación. El fruto del Espíritu. O sea que es el fruto del Espíritu. No es su fruto. Es el fruto de Él en usted. Usted puede dar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en usted. Ahora, lo que la palabra menciona es que el fruto del Espíritu es como que si fuera una unidad perfecta, porque todo está relacionado. Y comienza con el amor, que por cierto en la lista de Pedro es lo más elevado. La fe está abajo y se termina con el amor. Ahora, a manera de fruto, no se dice los frutos del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu, como que hubiera una conexión en todo ello. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? El hermano Paz levantó la mano.
Gracias, hermano Paz. Tenemos un hermano pacífico aquí. ¿Se acuerda usted de aquella frase que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde una mujer dice, yo soy de las pacíficas de Israel, dice? ¿Cuántas mujeres son pacíficas aquí? Es lo que yo me sospechaba. Ahora, aquí dice que por el Espíritu se puede tener paciencia, benignidad, bondad, me salté la paz, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que cuando por el Espíritu Santo usted está moviéndose en esa dirección, o el Espíritu Santo se está moviendo en usted para producir esto, la ley del pecado no puede impedir que suceda. O sea que el Espíritu de Dios tiene poder sobre la ley del pecado. Y por otro lado, Pablo enseña que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Solo ese es otro tema que hay que entender, hermano. O sea, significa sí es posible vivir una vida espiritual. Y entonces, ¿por qué no la vivimos? Porque no vivimos despiertos. Y cuando alguien nos trata mal, reaccionamos. Cuando la tentación nos rodea, cedemos. Porque no estamos vigilando, no estamos velando. Y entonces caemos fácilmente por no estar despiertos, por no estar enfocados en la palabra. Mire lo que dice el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, Pablo llegó a decir eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿será que usted ahorita está pensando, sí me subo a la cruz, verdad? Sí me subo, sí me cuelgo, pero déjenme esta manita suelta y un piecito también? ¿Qué dice la palabra? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. La Biblia dice que la Biblia tiene que considerarse como un espejo, ¿verdad? Y ahí tenemos que mirar nuestra vida. Cuando usted mira a la Biblia, ¿se mira usted crucificado o no? Porque, hermano, esta frase a mí me hace pensar. Es que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Es un proceso. Es un estilo de vida de negación. Es lo que Jesús dijo: tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Entonces es una actitud de decidir vivir siendo guiado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu y haciendo morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hacer el ejemplo. Venga, hermano Paz, venga, hermano Oscar. Se me ocurre que el ejemplo entonces sería este. Vénganse aquí arriba por el micrófono. Vénganse otra vez. Estábamos con la idea de que la carne me jala a un lado, el Espíritu me jala al otro lado, pero como el apóstol dice, agárrame aquí, hermano, y usted me jala para allá, usted me jala para acá, y entonces la idea es que la palabra dice, no venga a caer hoy, no es que nos quebremos aquí. Hermano Cristo, listo ahí con los primeros auxilios. Entonces, lo que dice la palabra al final ahí es que nosotros tenemos que tomar la decisión de crucificar la carne. Entonces, como a mí me conviene, porque aquí en este lado tenemos a alguien más poderoso, vamos a suponer que está el Espíritu, entonces, agarremos la carne, Espíritu, agarrémosla. No, Espíritu, calmado, Espíritu. Venga, ay, este Espíritu es carnudo, no me haga caso. Usted es el Espíritu y vamos a ir contra la carne. Ahora usted está de acuerdo conmigo y agarremos a la carne, está en la carne. Venga, y hoy jalémonos a la carne, venga. Eso nos pasa en la realidad también. A ver, el Espíritu actúa como la carne y no funciona el asunto. La idea es que nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Pero es una decisión que nuestro espíritu sigue la guianza y se une al Espíritu para ir en contra de la carne. Entonces lo ideal aquí era que el hermano Oscar, pues estoy de acuerdo conmigo, agarrábamos al hermano Paz y así, lo llevábamos en el rumbo del Espíritu. Entonces Pablo está diciendo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Aquí termino. ¿Por qué es que estamos vivos, hermano? Porque Dios nos ha dado su Espíritu. Porque Él nos ha adoptado como su Hijo.
como hijos suyos. Amén. Por eso es que estamos vivos. Si no estuviéramos muertos igual que la gente, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero estamos vivos por el Espíritu. Entonces Pablo lo que está diciendo es esto. Miren, ya que han recibido vida por el Espíritu, y gracias al Espíritu es que han sido vivificados, entonces, como están en deuda con el Espíritu, vivan siendo guiados por el Espíritu. Porque ya que Él es el que les ha dado la vida, ya que es por Él que ahora viven, entonces anden en Él, muévanse en Él, déjense guiar por Él. Y esto también es una decisión. Si yo entiendo, Dios me ha dado vida por su Espíritu, entonces soy deudor, estoy comprometido, estoy vendido, Él me compró, soy propiedad del Señor. Entonces, si yo no tenía vida y Él me ha dado vida, ahora como tengo vida por el Espíritu, es justo que yo ahora ande guiado por el Espíritu. Porque sin el Espíritu yo no tuviera vida. Pero como ahora tengo vida y se la debo al Espíritu, entonces me debo al Espíritu y debo de vivir siendo guiado por Él. Amén. Oramos sobre esto, porque al final, hermanos, el asunto es saber vivir en obediencia a la palabra y siendo sensibles a lo que Dios pone en nuestro corazón, que está conectado con esas 9 áreas del fruto del Espíritu.